Muy bien, abrimos nuestro bloque de entrevistas con la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, para hablar de diferentes temas. Ministra, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Primero quisiéramos aclarar un tema que ha generado bastantes dudas y rumores y confusiones quizás en la población, y es que en la Ley de Integridad Pública, que ya está registrada o publicada en el registro oficial, se habla sobre la jubilación y hay personas que creen que se está aumentando los años de aporte de una persona para jubilarse. Queríamos confirmar si eso es así o nos lo puede explicar. Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación. No, no es verdad. En el Ecuador se ha acostumbrado por muchísimos años a hacer política en base a falsedades, en base a falacias. La Ley de Seguridad Social, que es la que contiene lo relacionado a los años y los aportes a la jubilación en Ecuador, no ha sido tocado. Lo que se puede conocer, y esto sí es importante que la ciudadanía lo tenga muy claro, que una persona con 480 aportaciones sin límite de edad se puede afiliar sin límite de edad. Las 480 aportaciones son 40 años de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Perdón, ministra, ¿quiere decir con esas 480 se puede jubilar 40 años sin límite de edad? Sin límite de edad. Si usted inició trabajando a los 20 años de edad, más 40 años de edad, evidentemente la suma nos va a dar 60 años. Si ha trabajado de manera ininterrumpida, usted se puede jubilar. Hay una jubilación que quizás es la más conocida, la jubilación de las 360 aportaciones. Aquí sí hay una base de edad. Esta base de edad son 60 años. Ninguna de las dos disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Social en Ecuador ha sido reformada. Lo que se ha planteado en una reforma muy específica en la LOCEP y también en una ley que desde hace muchísimos años en Ecuador vino a ser cuestionada en razón de que a los profesores universitarios de las universidades públicas de manera inmediata al cumplir 70 años eran desvinculados. Todo lo contrario está sucediendo con esta reforma. Ahora ya no es a los 70 años como lo hicieron hace mucho tiempo atrás, sino que se ha dado 5 años más para que puedan continuar ejerciendo la cátedra universitaria y recibir adicionalmente la bonificación por jubilación que nació en el año 2008 y que tuvo modificaciones en la LOCEP, que hace relación al valor o cálculo que se tiene que entregar por concepto de esta bonificación por jubilación y que nuestro Ministerio de Trabajo lleva justamente todo este trámite administrativo de pago. El año pasado, por bonificaciones, por el concepto de bonificación por jubilación, se pagaron 244 millones de dólares. Estaban estancados los pagos de los bonos desde el año 2016 y de lo que va del año se han pagado ya 69 millones de dólares. Pero, ministra, antes de seguir con eso, sí, según la ley, lo que menciona es que todo servidor público que llegue a 70 años puede retirarse voluntariamente. Pero no significa que lo están despidiendo por cumplir 70 años. Ya no se lo está despidiendo como se lo hacía años atrás. Es ese despido, que era un despido que necesaria y obligatoriamente tenía que hacer la universidad, nació con la Ley de Educación Superior. No, pero perdón, es que sí, esto habla de servidores públicos. En cuanto a docentes universitarios, son 75, como usted menciona. En la actualidad sí, se subieron 5 años más. Se les da la facultad para que después de 5 años más, ya no a los 70, a los 75 años sean desvinculados y reciban adicionalmente el bono por pago de jubilación, que es un bono adicional, no es un bono que nació o que consta en la Constitución de la República, nació en el mandato constituyente número 2 y tuvo una reforma sustancial en el cálculo en el artículo 129 de la LOCEP. Otro tema que también llama la atención y que hay muchas dudas también es por la evaluación a los servidores públicos. Piensan que esta evaluación va a permitir los despidos si no es que llegan los puntajes apropiados. ¿Puede explicarnos de qué manera va a ser este proceso y sobre todo qué es lo que se busca? Mire, la reforma sustancial en el tema de la evaluación consiste en una reforma básica, que la evaluación ya no se la va a hacer una vez al año, sino que se la va a hacer 2 veces al año, es decir, de manera semestral. La evaluación siempre ha estado en la LOCEP
Y en el Ecuador, aproximadamente de los servidores públicos que constan registrados en el Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos un total de 490.000 servidores públicos en el país. ¿Qué ha sucedido con el paso de los años una vez que la LOCEP entró en vigencia en el año 2010? Las evaluaciones han sido muy escasas, totalmente escasas. Yo le diría que ni siquiera hemos llegado al 40% de servidores públicos evaluados. Sin embargo, le puedo señalar lo siguiente. De los últimos datos que el Ministerio del Trabajo tiene registrados por concepto de evaluaciones que se han realizado en las instituciones públicas del país, porque no es el Ministerio el que realiza las evaluaciones, cada institución realiza su propia evaluación. El Ministerio del Trabajo realiza la evaluación a los servidores y trabajadores del Ministerio del Trabajo. Claro. Todas las instituciones del Estado realizan sus evaluaciones. El Ministerio de Trabajo lo que tiene que realizar ahora, por disposición obligatoria de estas reformas, son las normas técnicas jurídicas del procedimiento de evaluación, que también han estado siempre en la LOCEP, pero nos dieron a nosotros como Ministerio de Trabajo que dictemos las reglas. ¿Y cuándo empiezan? Dice que son 2 evaluaciones ahora en el año. ¿Será ahora en este primer semestre que ya acabó? El Ministerio tiene 45 días para escribir las reglas. Estamos en ese proceso y estimamos que antes de los 45 días vamos a entregar las normas técnicas jurídicas para los procesos de evaluación. Pero le voy a comentar aquí lo siguiente. Mire usted, en el año 2022, en un número de instituciones de 134 a nivel nacional, sacaron la nota de excelente 48.809 servidores públicos y la mínima nota, es decir, la nota denominada insuficiente, 1.001 trabajadores, 1.001 servidores públicos. Fueron evaluados un total de 116.917 servidores públicos. Para mí, como ministra de Trabajo, aquí radica lo sustancial. No se llega a evaluar ni siquiera al 40% de servidores públicos. Sin embargo, en el año 2024, en 140 instituciones, es decir, se sumaron 6 instituciones más al proceso de evaluación y se evaluaron a 126.204 servidores públicos. Nota insuficiente, 266 funcionarios del sector público. Estos son datos oficiales que constan en el Ministerio de Trabajo porque nos llegan los reportes de todas las instituciones del sector público. ¿Qué pasa con esos empleados que tuvieron esa calificación insuficiente? Deben someterse a una segunda evaluación y ahí es cuando se apertura el sumario administrativo para la desvinculación. Se tiene que cumplir obligatoriamente con el debido proceso a fin de que puedan ejercer el derecho a la defensa. Pero al ser las notas determinantes en relación a la insuficiencia, evidentemente sabe cuál es el camino a seguir. Va a ser desvinculado del sector público. ¿Por qué falta tanta evaluación? Entonces usted dice que son solamente el 40%. ¿Qué es lo que usted cree que ha hecho que haya un margen tan bajo? Porque no se ha cumplido con las evaluaciones y con la LOCEP. No ha habido esta cultura o esta política de evaluación que además no solamente debe ser una cultura, es una obligación. Está incluso determinado para el sector del judicial en la Constitución de la República y en la LOCEP, que es una ley orgánica para el servicio público, está contenida desde el año 2010. Ahora también, solo para cerrar el tema, usted nos habla de que de los 100.000 más o menos evaluados, es un 10% que saca insuficiente. No debería, un 1%, perdón, no debería, o sea, ¿cuál sería el objetivo que ustedes buscan de que haya gente, de que no llegue a ese punto? A lo que me refiero es que haya menos cada vez que tienen insuficiente, me imagino. Lo importante es que los servidores públicos tienen que cumplir con principios y con obligaciones constitucionales y legales. Sí. El servicio público debe ser ágil, eficiente, oportuno y con una atención directa a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el servicio público además demanda ingentes cantidades de dinero, por tanto la eficiencia debe ser siempre la línea conductual en el sector público y eso es lo que no ha estado sucediendo. De hecho, uno de los requisitos de evaluación es la calificación que le dan los ciudadanos cuando asisten al sector público. Este es uno de los
parámetros también en los procesos de evaluación que son considerados y tienen una nota muy alta. Dentro de estas evaluaciones para los servidores públicos, ¿están incluidos las fuerzas del orden, la Policía Nacional? No, ellos tienen sus propias evaluaciones. Nosotros en las evaluaciones para los servidores públicos no evaluamos. Están excluidos Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el sector de la función judicial, porque ellos tienen su propio código orgánico, que es el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero médicos y profesores también. Todos tienen que ser evaluados. Todos los servidores públicos que entregan una atención a los ciudadanos del Ecuador tienen que ser evaluados y van a ser evaluados. 45 días hasta que tengan las reglas claras, hacen la evaluación. ¿En cuánto tiempo podrán entregar los primeros resultados? Y para que tengan la oportunidad de esta siguiente evaluación, los servidores públicos que han tenido insuficiencia, ¿cuánto tiempo pasará en todo este proceso? Si llegamos ya al proceso inicial de evaluación, esas evaluaciones nos tienen que dar resultados entre 30 a 60 días. Para aquellas personas que tuvieron la primera nota que fue insuficiente, volver a ser evaluados y tienen el derecho al debido proceso. A ver si entendemos algo, porque también se especulaba que se vienen despidos en el sector público. Van a haber evaluaciones, eso no significa que van a desvincular a nadie. No se puede desvincular a nadie cuando inicia un proceso de evaluación. Se tiene que cumplir con el debido proceso, pero sí se desvinculan por sumarios administrativos. De lo que va del año, se han desvinculado en el Ecuador 25 servidores públicos. Y lo que llama muchísimo la atención es que estos sumarios administrativos, 16 sumarios administrativos y desvinculados 16 personas de los 25 en el sector público se dieron por abandono injustificado al puesto de trabajo. Esto es indignante porque uno de los derechos más importantes del ciudadano es justamente tener un puesto de trabajo. Llegan a obtener el puesto de trabajo y deciden no asistir a sus funciones laborales. 16 funcionarios de lo que va del año. Hay un funcionario que fue desvinculado, que fue un caso muy conocido, muy connotado, le podría decir, sobre todo por lo que él realizaba en la institución denominada UAFE. Pasaba información y tiene ya una sentencia en primer nivel por lavado de activos. En Petroecuador también hubo casos, ¿no? Sí, pero esta información es específica del caso que nosotros conocimos por sumario administrativo de denuncia de la UAFE. Pero en definitiva, también los sumarios administrativos siempre han estado como un proceso constante para poder evaluar al funcionario. 16 funcionarios que no asistan a sus puestos de trabajo, indudablemente no solo que es una irresponsabilidad, sino que también es un desprecio. ¿Esta evaluación será obligatoria en todas las instituciones públicas? Sí, así lo determina la ley y yo creo que finalmente hemos llegado a la parte eficiente de cumplimiento para que los servidores públicos, primero, valoren el trabajo. Segundo, puedan cumplir atendiendo a los ciudadanos como todos nos merecemos. Porque yo en mi caso también acudo al sistema público por los servicios que todos requerimos en algún momento. Pero sobre todo para poder tener en el Ecuador lo que siempre se ha considerado que debe ser la política más importante en el sector público, que es la eficiencia administrativa de todos los servidores públicos. Ministra, hay otro tema que también queremos planteárselo y es que hoy empiezan las reuniones técnicas sobre la jubilación patronal, que se los va a efectuar dentro del Ministerio del Trabajo. ¿Nos puede explicar de qué va esta reforma? Mire, el tema conocido como jubilación patronal ha sido un tema que todos hemos conocido que ha traído muchas dificultades y que los resultados principales de este artículo 216 del Código de Trabajo ha impedido la continuidad laboral cuando se llega a los 18, 19 años de edad a fin de evadir, llamémoslo así, el pago de la jubilación patronal cuando la persona o el trabajador ha llegado a los 25 años. Los resultados estadísticos son que de cada 100 personas, solo 4 personas tienen jubilación patronal en el Ecuador. La pregunta es, ¿por qué ha sucedido esto por más de 50 años en el país? En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios decidimos de manera unánime abordar este tema. De esa manera se concluyó que era necesario aperturar mesas técnicas. Estas mesas técnicas tienen por finalidad
Además que tienen el acompañamiento de los especialistas en cálculos actuariales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Escuchar al empleador qué considera respecto Pero ¿y cuál es la propuesta clave a una posible reforma y escuchar a los trabajadores. Vamos a ver si finalmente se ponen de acuerdo y existe o existiría la posibilidad de arribar a una decisión de aportes puntuales, porcentuales, sea sobre el salario básico unificado o sobre la remuneración mensual, que conlleven a tener una bolsa económica de aporte. Pero lo principal es evitar los despidos que se han venido dando por muchísimos años. Y hay un hecho aquí que tiene muchísima relevancia. ¿Qué sucede cuando la persona a los 45 y 50 años de edad justamente es desvinculada en el momento en que se acerca a cumplir 20 años? Sí. Se le dificulta, evidentemente, conseguir un nuevo puesto de trabajo. Claro. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos por tiempo. Sí, dejamos para una segunda parte. Gracias. Muchísimas gracias. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Vamos a una pausa y retornamos con nuestro bloque de entrevistas porque ya viene el director del SRI, Damián Barco.